pero está aquí con nosotros Roy Campos, y te agradezco muchísimo, querido Roy, es un gusto para mí. Y nada más, platicábamos, una vez pasado el momento del resultado global, siempre empiezan a surgir una serie de elementos, de resultados particulares, locales, que nos dicen mucho de lo que pasó. Sí. Empecemos un poco por el tema, por ejemplo, de qué es lo que ocurre a nivel de las alcaldías en la Ciudad de México. Sí, efectivamente son miles de campañas, miles de candidaturas, miles de candidatos que siempre surgen cosas, ¿no? Y si le buscamos, a ver, que en Acapulco, ¿te acuerdas? Solo había una candidata porque ganó seguramente, ¿no? Sí, Avelina. Avelina, seguramente, ¿no? Cosas de ese tipo seguramente. Ciudad de México. Hay dos sorpresas que no se veían venir. La derrota de Katy Monreal en la Cuauhtémoc no se veía venir. Voto diferenciado, porque hecho, gana Morena. Y hace 3 años fue sorpresa. Sí. Sandra Cuevas. Que ganara Sandra Cuevas hace 3 años. Y hoy, ¿por qué? Porque le ganó a Morena en la Ciudad de México, en la alcaldía, y a Dolores Padierna. O sea, hace 3 años fue sorpresa. Y hoy sorpresa que pierda a Katy Monreal. O sea, esa y la otra es Álvaro Obregón. Hace 3 años fue sorpresa que ganara Lía Limón. Lía Limón se destacó, bien evaluada, buena candidata, y pierde Lía Limón. La Ciudad de México es muy interesante, porque en el caso de la Cuauhtémoc, que estamos hablando de la alcaldía, el centro de la Ciudad de México, una alcaldía históricamente del PRD, sí. Particularmente el grupo Bejarano Padierna, se los arrebata en un momento Ricardo Monreal. Luego Ricardo Monreal apoya a una candidata no de Morena, sino de la oposición, Sandra Cuevas, gana. Aquello provoca una enorme reacción dentro de Morena por considerar que era una traición. Ahora pone a su hija como candidata y Morena se la regresa literalmente, porque aunque ganan las diputaciones, aunque todo votan por Claudia, votan por Clara, pero esa en particular los morenistas no la apoyan. Tanto enojo generó hace 3 años que, siendo coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, durante casi 2 años el presidente no lo recibió. Sí. O sea, entonces, interesante, esa es una historia. Otra, el PRI desaparece, por ejemplo, en Tabasco. Sí. Increíble. Digo, Tabasco, ¿te acuerdas? Bueno, lo que la tierra de Madrazo. Exacto. La tierra de Madrazo, ¿no? Era el único estado donde Madrazo ganó en aquella interna contra la Bastida. Era el PRI, Tabasco. Sí. Bien, pero no nomás Tabasco, Oaxaca. Oaxaca es, por cierto, ¿te acuerdas que hizo la estructura de separarse Morena del Partido Verde y el PT tratando de llevar más senadores? Sí. Le funciona en 2 estados, en Oaxaca y en Chiapas. En los 2 estados, Morena es primer lugar y el Verde segundo lugar, de manera que se llevan los 3 senadores. Y estuvo a punto de funcionarle en San Luis. El Verde quedó en primer lugar, pero el segundo lugar no se coló Morena. Morena se fue hasta el tercero, porque el PRI-PAN le ganaron, ¿no? O sea, estuvo a punto, pero en 2 le funcionaron. Pero el caso de Oaxaca, primer lugar Morena, segundo lugar Verde, tercero PT, y el PAN y el PRI se fueron hasta el cuarto o quinto lugar, y sumando sus votos no alcanzan ni al segundo. Sí, muy impresionante. O sea, Mario Fabio Beltrón es un liderazgo histórico del PRI en Sonora. Que era aspirante bueno, también Mario aspiró a la candidatura presidencial en el 2012. Sí. Lili Telles los dos van de candidato a senador y se van 2-1, les ganan en Sonora. Y luego Movimiento Ciudadano, que decimos que le fue bien, pero luego cuando empieza uno a ver los detalles ya uno no entiende bien dónde es que le fue bien, porque en Nuevo León no le va bien, Samuel no consigue lo que quería, que era tener Congreso, un Congreso, ni Monterrey, luego Monterrey lo pierde la mujer. Me sorprende muchísimo la forma en que ella anuncia que no ganó. No sé si ustedes lo hayan visto, se los platico, pero Mariana pues básicamente se está maquillando frente al espejo diciendo, y dice, perdí, pero lo dice como si yo te digo a ti que quién sé qué. Fui por un café. Hoy el súper y ya regresé. Que es este tema de la frivolidad que aquí hemos dicho y que pues Laura aquí me ha dicho que eso funciona y que si las chelas, pero no ganó. Ese movimiento ciudadano que representa eso, que son ellos, la frivolidad, las chelas, no ganaron. No ganan, y fíjate, no ganan, y está ahí la senaduría de Colosio en juego. No entra. No entra, y luego está también Movimiento Ciudadano, que sí gana el gobierno de Jalisco, pero también no tiene tampoco tan buenos resultados. Claro que no mete senador, no queda ni en segundo lugar, cuando eran propuestas de Alfaro y Medea Esquer
como para que entre. De hecho, el tribunal le había tumbado a Esquer por género, la pelearon, lo volvieron a poner, no entra el Senado. De hecho, Movimiento Ciudadano solo mete un senador de voto y Campeche. No lo mete ni en Jalisco ni en Nuevo León, sino en Campeche. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Pues no. ¿Qué pasa? Primero, Jalisco, impresionante Movimiento Ciudadano. Fíjate nada más, Maynes queda en tercer lugar. Maynes, en Jalisco se va al tercer lugar. Entonces, ¿cuándo? O sea, la evaluación de que les había ido bien, entonces no estoy segura. Bueno, pero la otra el número total es lo que les va bien. Pero la otra es que es la tercera fuerza en voto, ya superaron al PRI. Eso sí. Y es la tercera fuerza en población gobernada. O sea, después de Morena y del PAN, es la tercera fuerza en población. Pero eso nos habla de Movimiento Ciudadano o del desplome del PRI. Pierde 30% de hecho, del PRI. Supera el PAN en población gobernada. O sea, por 2 décimas, pero porque son esos dos estados. Nuevo León y Jalisco, claro, supera Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua. O sea, bien, o sea, le va bien porque gobierna más, le va bien porque ya es la tercera fuerza, le va bien porque es menos rechazado, pero no le va bien porque no puede. Y el caso de Colosio hay que verlo así. Colosio estaba en las dos vías. ¿Iba a entrar plurinominal o iba a entrar en Nuevo León? Dante Delgado, para no aparecer, dice, como va a ganar Nuevo León, voy a ser su suplente pluri. Como no ganó Nuevo León, entra Colosio y Dante se queda fuera. A menos de que le digan a Colosio que con permiso que se haga a un lado. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos. Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos con Roy Campos platicando de los resultados y me dicen, pues me llama la atención aquí sobre el tema de lo que está ocurriendo también en redes sociales y creo que vale la pena comentarlo. Es un grupo, obviamente son las redes sociales, pero que si el megafraude como Casilla, trending topic, fraude electoral son las tendencias más o menos ahorita. Y creo que es interesante porque vale la pena que lo comentemos. Aquí lo dijimos muchas veces. Y creo que lo que dijo Ugalde es muy bueno, ¿no? Evidentemente Andrés Manuel López Obrador, el de 2006, hubiera pedido la anulación de la elección del 2024 por la intervención del presidente, en este caso por la forma en que el presidente intervino, como todos lo vimos, por otra parte también por el tema de que no se respetaron los tiempos de las campañas, etcétera. Pero fíjese, es interesante, eso es lo que pedía Andrés Manuel y quienes estaban con él en el 2006. La modificación a las leyes electorales del 2007 fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador, por el PRD, en fin, ellos lo que querían era decir, porque Fox dijo cosas durante la campaña, porque el Consejo Coordinador Empresarial hizo un spot, eso fue lo que hizo esa diferencia, el 0.56, es decir, la elección no es válida. ¿Qué decía la derecha en ese entonces? La derecha decía, las elecciones no hay que estarlas regulando tanto. Hay que dejar que sea libre, que sea como en otros países. ¿Cómo es en otros países? Pues los presidentes sí intervienen. 2, las campañas duran, más bien las manifestaciones de la intención de aspirar a la presidencia pueden durar el tiempo que sea. Lo que no dura el tiempo que sea es la campaña oficial donde hay spots, etcétera. Es decir, era una especie de dejen las cosas ser como tienen que ser. ¿Qué vemos todos estos años después? Es un presidente que interviene, muchísima libertad en cuanto a lo que se dijo, se hizo, etcétera. Es más, es una elección que rompe las reglas claramente, que el presidente interviene y, sin embargo, hay una diferencia de 30 puntos. Y creo que Roy, en ese sentido, hay una parte donde estar hablando de megafraude, pues obviamente es otra vez quererse tapar los ojos, taparse los oídos y no hacerse un poco cargo, o un mucho cargo de todo lo que está, todo el mensaje que hay y que tendría que ser leído. Mira, tú te referiste hasta hace 18 años, ¿sí? ¿No? Pero si van más cerca, tendríamos que voltear a ver a Trump y a Bolsonaro, que nunca han aceptado la derrota, ¿no? Y que el grupo que los apoya sigue convencido de que no perdieron. Sí, sí, hay una tendencia a no querer, pero cuando tienes 30 puntos, cuando tienes millones de votos, cuando el número de tus votos no es grande, cuando no ganas ni un estado, o sea, no es, Xochitl ganó solamente Aguascalientes. Sí. Entonces, cuando dices, pues, ¿qué tan fraude puede ser? Ahora, lo que dicen es, no, aceptamos que perdimos, pero hay que limpiarla.
es usual mantener la idea del fraude. Vimos las tendencias y eso que no mides mensajería, WhatsApp y eso, claro, donde también circula impresionantemente. Pero es que además, fíjate, limpiarlas, que esto no es una cuestión de votos fraudulentos, esto es una cuestión de condiciones previas de la competencia. De acuerdo. Entonces, lo que podríamos entrar en una discusión y que lo amerita es, pensemos qué reglas debe haber y sobre todo revaloremos la ley. O qué reglas quitar. O qué reglas no debe haber. Sí, quitar. Entonces, y seamos congruentes. Alguien tiene que tratar de ser congruente. Entonces, si la derecha estuvo exigiendo todo el tiempo, los liberales y la derecha, déjame ponerlo así, que no debía haber reglas, que el presidente, como en cualquier parte del mundo, debería poder intervenir y presumir sus políticas públicas y el efecto que hubieran tenido. Es que no podemos luego pensar según dónde estamos. Si estoy en el poder pienso de una manera, si no estoy. El primero que lo ha hecho, por supuesto, es el presidente, que cuando está fuera del poder piensa de una manera y ya cuando está en el poder lo hace de otra manera. Pero están todos jugando ese juego. Veo según el lugar en donde me encuentro. Necesitamos, sí, replantearnos el tema de cómo deben ser las campañas, pero hoy tapar el sol con un dedo, es decir, que hubo fraude, cuando lo que toca en realidad es entender quiénes son los demás. Esta idea de que déjenme contarles que en la fila todos le iban a Xóchitl. Yo les puedo decir dónde votaron. ¿Sí? Entonces, me lo decías tú hace unos momentos, es que bastaba con estar en Iztapalapa para saber que no había una sola persona alrededor que estaba diciendo otra cosa. Es una cuestión de homogeneidad del entorno. Sí. Todos vivimos en entornos más o menos homogéneos. Lo que nos dicen los de al lado es lo que nosotros pensamos. ¿Es eso lo que vuelve? ¿Es esa opinión la del país? No, no es la del país. Y ese es un esfuerzo por ver a los demás que tengo la impresión de que está costando muchísimo trabajo. Y a ver, y más cuando ya acabó la elección. Ya, o sea, lo entendería cuando pasa antes. Ya acabó la elección. O me dijeras que estuviéramos en el 0.56. Sí, claro. Esto es otra cosa. Eso es otro escenario. Es otro momento. Sí, ese es otro escenario. Sí. Miren, también quiero decirles esto y Roy lo va a confirmar. Cuando dieron las 7 de la noche y cerraron las casillas, desde antes, porque todos los partidos políticos van recibiendo información a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5, se llaman cortes informativos que tienen de lo que les están diciendo los electores a la salida de las casillas. Entonces, a nadie agarró por sorpresa. A las 7 de la noche cuando cierra y en N+, cantamos, proyectamos, se hizo la proyección de un ganador, es porque la diferencia proyectada por las encuestas de salida era de tal magnitud que no había ningún riesgo en hacerlo. En algunos lados, como en otros, obviamente no se pudo. Pero creo que es muy importante en este sentido que sí haya un principio de realidad, Roy. Realidad, autocrítica, reinicio, claro. O sea, ya pasó esto, ¿no? Vamos a prepararnos para lo que viene. Sí. Y para el país, porque también para el país tienen que ver, es un asunto, este tipo de polarización de fraude, ¿en qué ayuda al país? ¿En qué va a ayudar al país? Vamos a dificultarle el gobierno a Claudia. Ahora es un proceso también de aceptación. Lo que pasa es que también hemos visto, y creo que es importante que la oposición, ayer me lo decía Dulce María Sauri, yo se lo preguntaba, los partidos de oposición tienen que digerir lo que pasó. Y si no lo digieren y si no lo interpretan, se tendrá que buscar una vía, un vehículo de manifestación de quienes no están a favor de la mayoría. Y tiene que haber un vehículo democrático de expresión. Sí, legal, democrático. Claro, todo. De Dulce María, que mencionas, la derrota del PRI, la regla de cosas que al día siguiente fue a renunciarle al PRI. Hombre, pero es que además ese es el tamaño de un liderazgo. Por eso le hablé ayer, porque es una mujer que estaba encabezando al PRI cuando perdió por primera vez en su historia. Y no solamente lo aceptó ese día la Bastida, ella estuvo parada al lado de la Bastida, al día siguiente fue a renunciarle al PRI a Zedillo. Ella lo ha contado y cuando le dijo Zedillo, me estás como diciendo si renuncias, le dijo, no, estoy renunciando. El PRI le pidió que se quedara y se quedó a reconstruirlo. Otros tamaños. Otro tamaño de liderazgo. Y que también explica los resultados, el tamaño de los liderazgos. Porque revísalo, o sea, ¿quiénes están? ¿Quiénes llegaron? Pues
obviamente Marco Cortés está ahí, ¿sí? Y Alito está ahí. ¿Sí? Ellos se pusieron en el lugar donde no había pierde. Y en el 2, 3, 4 los que ellos pusieron también. Claro, y gente con muchísimo valor. Estábamos hablando hace unos momentos, Roy y yo, fíjense, en el PAN, ¿cuáles son los gobernadores que han dado resultados? 3, solamente, en el sexenio solo 3 le entregaron al PAN, panistas entregaron al PAN. Martín Orozco en Aguascalientes. Así es. ¿Dónde está ahorita? Pancho Domínguez en Querétaro. No está. Y Javier Corral en Morena. No, y se te olvida también en Yucatán, el mejor gobernador, Mauricio Vila, que es el mejor gobernador está a punto de no ser senador. Está a punto de no ser senador. ¿Por qué? Porque su partido decidió lo ponerlo. Hasta el número 7 por ahí y solo parece que van a entrar 6. ¿Qué premian esos partidos? ¿El desempeño? No. Premian otras cosas. Sí. Y muy interesante. Roy, muchísimas gracias. Te agradezco que hayas estado aquí. Solo hay que decir, una mujer diputada, el segundo diputado federal independiente, Guadalupe Araceli Mendoza, primera mujer independiente. El primero ha sido Maquio Cloutier. Sí. Ahora es una mujer, la segunda mujer. Ahora dirían tiempo de mujeres. Gracias. Al contrario, saludos. Un abrazo y gracias por haber pasado. Al contrario, y te vea muy bien lo que hagas. Gracias, Roy.